Bienvenidos, amados hermanos, a Iglesia en Casa. Hoy domingo alabemos juntos al Dios Todopoderoso. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras lucho aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes, fieles, en ellas yo por siempre confiaré. Todas sus promesas para el hombre fiel, el Señor por su palabra cumplirá. Y confiado sé que para siempre en Él, paz eterna mi alma gozará. Grandes, fieles, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes, fieles, en ellas yo por siempre confiaré. Bendito Padre Santo, te damos las gracias porque este es el día que hiciste, este es el día del Señor. Este es el día que tu pueblo congrega en todas las naciones de la tierra. Tu iglesia está congregada, glorificándote a ti porque fuiste levantado de entre los muertos para garantizar nuestra salvación, y tu iglesia te corona de alabanza y adoración. Muchísimas gracias, amado Dios, porque moras en nuestros corazones y moras en tu pueblo. Te rogamos en esta mañana que recibas este tiempo de adoración y alabanza que tu iglesia a través de este culto te brindará, te ofrecerá a ti. Rogamos asimismo que nuestros pecados sean perdonados por medio del sacrificio de Jesucristo. Señor, danos un corazón contrito y humillado, entregado y dedicado a ti para alabanza de tu glorioso nombre. Oramos a continuación por nuestras hermanas y hermanos que hoy están abatidos y tristes, llorando la partida de sus seres queridos. Señor, porque muchos fueron infectados con el COVID-19 y algunos ya partieron de este mundo. Señor, oramos que los consueles, oramos que traigas esperanza, vida y paz a las familias que se encuentran dolidas, a las familias que se encuentran de luto. Señor, revierte toda obra del adversario en el nombre de Jesús, en bien, Señor, de las naciones, para bendición, para gracia y salvación de aquellos que aún no te conocen. Padre, oramos para que en tu gracia y misericordia traigas bendición y paz a toda familia, ya sean de nuestra congregación o de las demás congregaciones. Que en tu gracia haya restauración, renovación y paz. Te encomendamos en tus manos este tiempo en el cual, Señor, recibiremos tu palabra, estaremos adorándote en nuestras casas y bendeciremos tu nombre eternamente y para siempre. Te lo rogamos en el bendito y glorioso nombre de Jesucristo. Amén. Alabemos con alegría al Dios Todopoderoso, único, que se merece toda gloria, honra y honor. Tú le diste al hombre un lenguaje muy bello. Tú nos diste la música para alabarte. Estoy agradecido y quiero cantarte. Estoy agradecido y quiero adorarte. Tú me hiciste con un propósito. En tus planes estaba que yo te adorara. Estoy agradecido.
agradecido y quiero adorarte. Yo quiero ser un adorador. Yo quiero ser un adorador. Contemplar la hermosura de tu santidad, adorarte en espíritu y en verdad. Yo quiero ser, Señor, un adorador. Tú le dices al hombre un lenguaje muy bello. Tú nos diste la música para adorarte. Estoy agradecido y quiero cantarte. Estoy agradecido y quiero adorarte. Tú me hiciste con un propósito. En tus planes estaba que yo te adorara. Estoy agradecido y quiero cantarte. Estoy agradecido y quiero adorarte. Yo quiero ser un adorador. Yo quiero ser un adorador. Contemplar la hermosura de tu santidad, adorarte en espíritu y en verdad. Yo quiero ser, Señor, un adorador. Yo quiero ser un adorador. Yo quiero ser un adorador. Contemplar la hermosura de tu santidad, adorarte en espíritu y en verdad. Yo quiero ser, Señor, un adorador. Queremos darte gloria y alabanza. Levantamos nuestras manos adorándote, Señor. Queremos darte gloria y alabanza. Levantamos nuestras manos adorándote, Señor. Grande eres tú, grande tus milagros son. No hay otro como tú. No hay otro como tú. Grande eres tú, grande tus milagros son. No hay otro como tú. No hay otro como tú. Queremos darte gloria y alabanza. Levantamos nuestras manos adorándote, Señor. Queremos darte gloria y alabanza. Levantamos nuestras manos adorándote, Señor. Grande eres tú, grande tus milagros son. No hay otro como tú. No hay otro como tú. Grande eres tú, grande tus milagros son. No hay otro como tú. No hay otro como tú. No hay otro como tú. No hay otro como tú.
reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Hermanos en Cristo, gracias a nuestro buen Dios que hasta aquí nos ha ayudado y nos seguirá ayudando. A pesar del clamor en medio de la tristeza, del dolor, la muerte, seguimos confiando en nuestro Dios, porque Él es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. ¿A quién más podemos recurrir sino a Dios? Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Hoy vamos a tocar un tema un tanto lo que venimos enseñando en el clamor matutino de lunes a viernes de 5:30 a 6:30 de la mañana a través de Ebenecer Radio. Estamos estudiando el libro de Hechos de los Apóstoles y resaltando, enfatizando en los espacios, en los textos donde encontramos la oración con respuesta en el libro de Hechos de los Apóstoles. Con esa hilación de pensamiento, hoy vamos a tratar el tema, la oración de un justo, la oración de un creyente, la oración de un cristiano, la oración de un justo. Santiago capítulo 5, versículo 13 al 18, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese,
y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Tengamos una palabra de oración. Señor, te rogamos en esta oportunidad que abras nuestro entendimiento para comprender los misterios de tu palabra. Que tu palabra, Señor, llegue a nuestro corazón y la recibamos con mucho amor, con mucha fe, porque ella es la que nos da satisfacción, paz y seguridad. Te pedimos estos favores en el nombre de Jesús. Amén. La oración de un justo. En primer lugar, tenemos que aclarar un texto, podría verse controversial. No hay justo ni aun uno, dice la palabra, en Romanos capítulo 3, versículo 10 en adelante. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno, no hay quien siga el camino de la verdad. No hay justo ni aun uno. Por otra parte, la Biblia dice, mas el justo por la fe vivirá. Por otra parte, dice la Biblia, si el justo retrocediere, no agradará mi alma. La palabra del Señor nos dice, mas la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. En este texto dice la palabra del Señor en Santiago capítulo 5, versículo 16, la oración eficaz del justo puede mucho. Entonces hacemos la aclaración. No hay justo ni aun uno lejos de Cristo, separados de Dios, destituidos del reino de Dios. No hay justo ni aun uno sin el Señor Jesucristo. Sin Cristo nuestra vida no tiene sentido, no tiene razón de ser. Estamos en enemistad con Dios, destituidos de su gloria, destituidos de su reino. Sin embargo, cuando venimos a Dios por medio de Cristo, Él nos declara justos, Él nos hace justos, y de ahí en lo sucesivo nuestra vida ahora es declarada justa y vivimos en la justicia de Dios en Cristo. De manera que cuando en esta ocasión decimos la oración de un justo, nos estamos refiriendo a la oración de un creyente en Cristo, justificado por la fe en Dios. Veamos entonces el pasaje. Dios nos ha provisto de medios de gracia, y esos medios de gracia es la lectura de la palabra, la oración a solas con Dios, la oración congregacional, la oración intercesora, medios de gracia. ¿Para qué? Para fortalecernos espiritualmente, para llenarnos de fe y llevarnos a un desarrollo, crecimiento espiritual hasta que todos alcancemos la madurez en Cristo Jesús. Dios, nuestro Padre, responde la oración de su pueblo, la oración de sus hijos, la oración de los creyentes que se humillan delante de Él. La oración eficaz del justo, dice el texto, puede mucho. Dios nos insta a orar, nos exhorta a que oremos continuamente, permanentemente. Él desea que dependamos de Él, porque separados de Él nada, absolutamente nada podemos hacer. Es necesario depender de Dios por medio de la oración. Sigamos creciendo en la gracia de nuestro Dios, adorándolo y sirviéndolo. Adoraremos y serviremos a Dios con eficiencia, con denuedo, con dedicación, responsabilidad y amor si acompañamos nuestra vida de oración. La oración de un justo. ¿Qué puede hacer la oración de un justo? El texto dice, la oración eficaz del justo
puede mucho. En esa expresión nos sentaremos, en esa expresión nos centraremos en esta oportunidad. Dice el texto, la oración eficaz del justo puede mucho. En primer lugar, la oración eficaz del justo puede despertar la misericordia de Dios. Repito, puede despertar la misericordia de Dios. Versículo 15, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Mire lo que puede hacer la oración de un justo, la oración de un hijo de Dios, la oración de un creyente, la oración dirigida al Padre en el nombre del Señor Jesucristo. El texto dice, la oración de fe salvará al enfermo. La salvación es muy importante para una persona que está bajo la presión y la opresión del enemigo. La palabra salvación en la Biblia es muy hermosa, muy rica, muy significativa. Algunas veces significa el perdón de nuestros pecados. Otras veces significa el ser rescatado de la tentación. Otras veces significa el ser sanados de una enfermedad. Otras veces significa el tener victoria sobre una adversidad cuando nuestros enemigos nos sitiaron, nos rodearon. En ese contexto también se usa la palabra salvación. El texto dice, y la oración de fe salvará al enfermo. ¿Qué quiere decir esto? Lo que la oración de un justo puede hacer. La Biblia nos enseña y nos cuenta que muchas personas fueron salvadas de situaciones difíciles, adversas, de situaciones caóticas por medio de la oración de fe. Voy a mencionar algunos ejemplos. El criado de Eliseo, Giezi, fue salvado por la oración del profeta. Él estuvo rodeado de los asirios y de pronto se debilitó, se entristeció, se desalentó y dijo, oh Señor, muchos son los que nos están sitiando. Y el profeta oró, abre los ojos a mi siervo. Señor, te pido que abras sus ojos. Y dice la palabra que el Señor abrió los ojos del criado, del siervo de Eliseo, y vio cómo la montaña ardía en llama, pero con ángeles del Señor que desenvainaban espadas, y había una gran multitud alrededor de aquella montaña. La oración de Eliseo dio seguridad a Giezi, a su servidor, a su criado. La oración de Eliseo le afirmó a su servidor. También la Biblia cuenta que Jonás estuvo en el vientre del gran pez. Allí en esas tinieblas, allí en ese lugar maloliente, en ese lugar allí, él clamó a Dios desde el vientre del gran pez, de lo profundo del mar. Y dice el texto que el pez fue movido por Dios y le vomitó en la orilla, le vomitó allí en tierra seca. Amados hermanos, lo que puede hacer la oración. La palabra nos habla también que Pedro estaba custodiado en la cárcel y a las 12 de la noche le iba a sacar Herodes para decapitarlo, para matarlo, para aniquilarlo. Pero la iglesia hacía oración sin cesar por él. Dios liberó a su siervo de la prisión. Lo liberó de la muerte, lo liberó de la condenación. Él tenía una sentencia de muerte. Sus días estaban contados, sus horas, sus minutos estaban contados. Pero la oración de la iglesia hizo que Pedro saliera libre de la prisión. La oración de fe significa depender de Dios en cualquier circunstancia.
y no desesperarnos frente a la adversidad. La oración de fe mueve la mano poderosa de Dios. La oración mueve la mano tierna de Dios. Lucas capítulo 1, verso 37 dice, porque nada hay imposible para Dios. Nada, absolutamente nada. El texto nos dice que nada es imposible para Dios. Eso es lo que puede hacer la oración, mover la misericordia de Dios, mover el corazón tierno de nuestro Padre y venir a nuestro auxilio, venir a nuestra ayuda, venir cerca y levantarnos y darnos sosiego y darnos paz. La oración eficaz del justo puede mucho. En segundo lugar, la oración eficaz del justo puede sanar enfermos. Versículo 16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Qué puede hacer la oración de un creyente? Puede sanar enfermos. La oración debe hacerse siguiendo las pautas que nuestro Señor ha indicado en su palabra. La oración siempre debe incluir a otros, debe ser colectivo, inclusivo. Se debe orar los unos por los otros. Nadie debe sentirse excluido de la oración. La oración ferviente, bíblica, centrada en la voluntad de Dios, trae sanidad a los enfermos. Dios honra su bendita palabra. Su eterna palabra es honrada por nuestro Dios cuando Él sana a los que están quebrados, a los que se encuentran con la salud quebrantada, a los que están debilitados. No sabemos qué pruebas estarán atravesando nuestros amigos, hermanos en la casa, con problemas diversos, con enfermedades, algunas de estas incurables por la ciencia médica, incurables por medios humanos, pero la palabra dice que la oración de fe salvará al enfermo. La oración sanará y dice, y orad unos por otros para que seáis sanados. Allí está la receta de nuestro Padre Dios. Está indicada bíblicamente la receta de nuestro Dios. La iglesia es el único organismo vivo que produce y promueve vida espiritual. Estas señales, dice la palabra, seguirán a los que creen. En su nombre echarán fuera demonios. En su nombre pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. La oración del justo puede crear nuevos órganos, nuevas células, huesos. La sangre inclusive puede purificarlo, puede renovar y puede dar nuevas células y nuevas neuronas. Puede recobrar allí la salud si creemos en el poder de Dios mediante la oración de un justo. Hermanos en el Señor, hoy en esta pandemia estamos experimentando el azote de esta pandemia. Estamos muchas veces consternados, preocupados por todo lo que escuchamos y viene pasando en nuestra ciudad. Pero en la palabra está escrita que la oración, el uno por el otro, nos traerá seguridad, nos traerá paz, nos traerá sanidad. La oración de un justo puede sanar enfermos dentro de los parámetros de Dios, dentro de la voluntad de Dios, porque Él es soberano. Él sana como quiere, a quien quiere y donde quiere. Él es soberano. Su nombre es glorificado y exaltado. Y es nuestro deber, amados hermanos en Cristo, el seguir orando a nuestro Dios y el ver su mano tierna moviéndose a favor de nosotros y del pueblo del Señor. En tercer lugar, la oración de un justo puede cerrar y abrir los cielos. Cerrar y abrir los cielos. El texto que leímos en el
capítulo 5, verso 17 y 18, nos cuenta de una historia verídica, una historia bíblica. Esta historia es la vida o la historia del ministerio de Elías. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Pero ¿qué es lo que le hacía diferente de nosotros? En ese aspecto nada. Pero lo que le hacía diferente es que este hombre era un varón de oración. Era un siervo dedicado a Dios que vivía bajo la sombra del Altísimo Padre. Dice el texto, vive el Señor en cuya presencia estoy. Normalmente cuando estamos en tiempos de bonanza y cuando vamos a iniciar una reunión cristiana, decimos, hermanos en Cristo, pónganse de pie, vamos a orar, vamos a ingresar a la presencia de Dios. O tengamos un tiempo de adoración y entremos a la presencia de Dios. ¿En qué momento saliste de su presencia? ¿Cuándo es que entras y cuándo es que sales? El profeta Elías vivía en la presencia de Dios. Eso es lo que le hacía y le hace distinto, diferente de nosotros. Nuestro problema mayor es que muchas veces abandonamos o salimos de esa cobertura y no mantenemos una comunión continua, permanente con Dios por medio de la oración. Entonces, la vida de un creyente en esa magnitud puede hacer que se cierren y se abran los cielos. Y voy a demostrarlo bíblicamente. La Biblia dice, cuando Jesús fue bautizado, se escuchó aquellas palabras, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Descendió sobre Jesús una paloma, era el Espíritu Santo. Pero también dice la palabra, mientras él oró, el cielo se abrió. El cielo se abrió mientras Jesús oró. Cuando oramos fervientemente, los cielos se abren, los cielos se despejan, los cielos son liberados. Estoy hablando de un aspecto espiritual. Muchas veces hay opresión, hay idolatría, hay inclusive todo un paganismo y toda oposición del adversario en contra de la predicación de la palabra. Amados hermanos, es tiempo de orar e interceder y clamar para que los cielos sean abiertos. La Biblia nos cuenta otra historia también, como es el caso de Esteban. Esteban estaba siendo apedreado. Y él de rodillas clamó a Dios, y mientras clamó, él dijo, veo los cielos abiertos. El cielo se abrió por medio de la oración de ese hombre valeroso y temeroso de Dios. El cielo se abrió. Vio a Jesús allí sentado a la diestra del Padre. Clamó, y esa oración intercesora fue poderosa porque inclusive oró por aquellos que le estaban lapidando. Hermanos y amigos, si oramos por nuestra ciudad de Moyobamba, veremos cielos abiertos y entonces diremos, lluvias de bendición caen sobre nuestra ciudad de Moyobamba. La palabra nos dice en el libro de Deuteronomio 28, versículo 12, la bendición de Dios se evidencia mediante los cielos abiertos. Te abrirá el Señor su buen tesoro. Te abrirá los cielos para hacer llover sobre ti y sobre tu cosecha, sobre tu sembrío, y tendrás la lluvia temprana y la tardía, símbolo de la bendición de Dios para tu casa, para tu familia. Cielos abiertos. Pero hay una cosa más que abre los cielos. Dice el texto, la palabra de Dios en Malaquías capítulo 3, verso 10. Si traemos nuestros diezmos y ofrendas al alfolí, el Señor promete, en primer lugar, reprender al devorador. Luego dice, abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre ti bendición hasta que sobreabunde. Lo tercero que hará Dios, la gente te admirará y dirá,
Este es un hombre bendecido, porque Dios está con él. Dios lo engrandeció, Dios lo exaltó. Serás llamado bienaventurado por los hombres de la tierra, por cuanto el favor de Dios está contigo y verás el deseo de Dios cumplido en tu corazón. Amado hermano en Cristo, lo que puede hacer la oración de un justo puede cerrar y abrir los cielos. Cuando oramos fervientemente, amados hermanos, Dios hace cosas extraordinarias. Quiero ilustrar esto de la siguiente manera. Hace algún tiempo en nuestra ciudad de Moyobamba se iba a celebrar o se iba a iniciar una conferencia internacional de curanderos, de brujos, de espiritistas. La iglesia y las iglesias evangélicas aquí en esta ciudad de Moyobamba nos propusimos orar. Y habiendo orado fervientemente, inclusive algunos decían, no pasa nada porque ya se acerca la fecha de esta festividad y los comentarios, inclusive la publicidad se viene dando a través de las redes sociales, de la televisión, de la radio. Al parecer como que no pasaba nada. Pero el tiempo pasó y un día antes que se lleve el evento, algo terrible pasó. El organizador sufrió un accidente. El organizador fue secuestrado y le malhirieron. Y al ser secuestrado, todo se desorganizó. Hermanos en el Señor, Dios había respondido la oración de su iglesia, la oración de sus hijos. Cuando la iglesia clama, suceden cosas maravillosas, cosas extraordinarias. No digo increíbles, sino cosas creíbles, porque en el plan de Dios todo es hecho en fe y por fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Hermanos en el Señor, lo que puede hacer la oración de un justo, puede despertar la misericordia de Dios, puede sanar a los enfermos, puede cerrar y abrir los cielos. Inclusive lo que puede hacer, puede liberar nuestro estado de ánimo. Cuánta gente angustiada hoy, deprimida, cabizbajo, sin esperanza, en desesperanza, desanimado, angustiado, con cierta nostalgia, diciendo, al parecer ya no saldremos de esta pandemia, al parecer todos vamos a ser infectados, vamos a morir, y hay esa tristeza y todo está sombrío. Pero ¿qué dice la palabra? La palabra dice en Santiago capítulo 5, versículo 13, palabra del Señor: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. La Biblia nos habla que tenemos aquí una receta divina. Si estás triste, abatido, compungido, estás decaído, con el ánimo desgastado, con el ánimo decaído, ya no estás ahí con ese vigor, con esa esperanza, con ese entusiasmo. La palabra dice, si alguien está en esa condición, dice la palabra, ore al Dios eterno. ¿Alguno está entre vosotros afligido? Haga oración. No dice la Biblia, ve y desestrésate. No dice la Biblia, ve y ve al psicólogo. No dice la Biblia, ve y vete de caminata. No dice la Biblia, tómate un tiempo ahí de relajo. Tómate un tiempo ahí para hacer deporte y entonces te vas a liberar de todas esas tensiones que te están bajando el ánimo. ¿Qué dice la palabra? ¿Está alguno entre vosotros afligido? La receta: haga oración, haga oración. ¿Cómo está nuestro tiempo de oración, amados hermanos? ¿Cómo va nuestro tiempo de clamor? ¿Cómo va nuestro tiempo de intercesión? Si estás cargado, atribulado, afligido, quizás sin ganas de seguir viviendo, haga oración. Si tu familia está contagiado con el COVID-19, haga oración. Si no tienes que comer y que llevar el sustento a tu casa, haga oración. Si entonces te sientes frustrado porque no salió el negocio que emprendiste o porque
tu carrera se frustró, haga oración. Si acaso se frustró tus planes en esta pandemia, haga oración. Si vas a iniciar un negocio, haga oración. Si vas a una casa, haga oración. Si vas a la chacra, haga oración. Si vas al campo, haga oración. Dice la palabra, si estás triste, haga oración. Hay una hermosa alabanza que dice: vive el hombre desprovisto de gozo, paz, de su santo amor. Esto es porque no llevamos todo a Dios en oración. Hay una expresión en la Biblia: en la presencia de Dios hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. Alguien lo expresó de la siguiente manera: muéstrame a un deprimido y yo te mostraré a alguien que no está en la presencia de Dios. Porque en su presencia hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. ¿Por qué seguir llevando esas cargas? ¿Por qué seguir llevando esas aflicciones? ¿Por qué seguir llevando ese pesar? ¿Por qué seguir llevando ese pecado? ¿Por qué seguir llevando toda esa enfermedad si podemos echar sobre Jesús, sobre nuestro Dios, echando nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros? Concluyo esta reflexión diciéndote lo siguiente: la oración eficaz del justo puede mucho cuando lo hacemos enmarcado en la voluntad de Dios. Puede liberar la misericordia de Dios, puede sanar enfermos, puede cerrar y abrir los cielos, puede liberar nuestro estado de ánimo abatido. Sigamos orando con perseverancia, con paciencia en la voluntad de Dios, en el poderoso nombre de Jesucristo, en el poder del Espíritu Santo. No descuidemos la oración. Es una necesidad, es un privilegio, es nuestro deber, es nuestra bendición. Allí radica la fuerza, el poder del cristiano y de la iglesia. Amados hermanos, clamemos en todo tiempo al Todopoderoso y descansemos en Dios y vivamos mejor y afrontemos con optimismo esta batalla, esta guerra viral en el nombre poderoso de Jesucristo, echando toda nuestra ansiedad sobre Él y despertándonos con una nueva mentalidad. Que Dios los bendiga ricamente. Amén. Mi Dios es grande y fuerte, y su palabra vence. Sus enemigos tiemblan y huyen ante él. Mi Dios es grande y fuerte, y su palabra vence. Sus enemigos tiemblan y huyen ante él. Jesucristo es el Señor, mi Rey. En su nombre hay poder para vencer. Jesucristo es el Señor, mi Rey. En su nombre hay poder para vencer. Mi Dios es grande y fuerte, y su palabra vence. Sus enemigos tiemblan y huyen ante él. Mi Dios es grande y fuerte, y su palabra vence. Sus enemigos tiemblan y huyen ante él. Jesucristo es el Señor, mi Rey. En su nombre hay poder para vencer. Jesucristo es el Señor.
Hermanos y amigos, reciban la bendición pastoral, la bendición de nuestro buen Dios. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y extienda su amor y te muestre